¿Qué tal? Pues bueno, buenos días a todos, amigos por allá y comunidad de MD. Mi nombre es Gerardo García bueno, yo soy ingeniero de aplicación por parte de la empresa Diseño y Manufactura Digital. Y pues bueno, entonces vamos a empezar con este webinar del día de hoy. Recuerden, antes de empezar, pues bueno, todos vamos a estar en modo silencio. Si tienen alguna pregunta, no duden en ponerla, por favor, ahí en la sección de preguntas. Y pues bueno, al final tendremos un espacio para responder estas dudas. Bien, ¿cuál va a ser la agenda que tomaremos el día de hoy? Vamos a abordar los siguientes temas. Primero hablaremos acerca de lo que es el licenciamiento premium y de las herramientas que lo conforman. Y a continuación hablaremos de las principales herramientas con las que cuenta este licenciamiento, empezando con las herramientas para lo que es el análisis estructural. Después vamos a ver el tema de ruteo tanto de tuberías como de la parte eléctrica. Seguimos con la parte de aplanamiento de superficies. Por ahí también vamos a ver el tema de análisis de movimiento. Y por último, veremos una breve explicación de lo que es SolidWorks Sustainability y para qué es o para qué se puede utilizar dentro de la industria. Y para finalizar, como les comentaba, la parte de las preguntas y respuestas. Bien, entonces vamos a comenzar con lo primero. Como lo habíamos platicado en el webinar anterior, pues habíamos hablado de las herramientas de SolidWorks CAD, ¿sí? Y hablábamos también de que se dividen en los siguientes tres tipos de licenciamiento. Tenemos la parte de SolidWorks Standard, Professional y Premium, en donde cada una de estas licencias pues tienen sus propios alcances, ¿no? Como SolidWorks Standard podremos obtener el paquete más básico de esta herramienta CAD, en donde podremos trabajar cualquier diseño en 3D. Posteriormente tenemos la profesional, que va un poquito más allá, y pues bueno, en este tipo de licenciamiento empiezan a entrar diferentes herramientas que nos ayudan a agilizar el mismo diseño y a reducir tiempo, ¿no? Por ahí veíamos la utilización de ciertas herramientas en el webinar pasado. Y bueno, pues por último, en donde ya vamos a contar con herramientas que no nada más nos sirven para el diseño en 3D, como lo es con SolidWorks Standard y Professional. Ya también agregamos herramientas que nos van a ayudar a la parte de simulación para validar nuestros diseños, ¿no? Bueno, pues bueno, vamos a entrar un poquito a detalle, en donde, pues bueno, vamos a tener esta matriz donde podemos observar cada una de las herramientas con las que está conformado cada licenciamiento. Como podrán ver, pues bueno, SolidWorks Standard trabajamos la parte de lo que es el diseño, ya sea de chapa, estructuras, superficies, moldes, etcétera, ¿no? Las herramientas básicas que ya conocemos. Con Profesional se agregan herramientas que nos ayudan a la parte de automatización, como los comentábamos. Ya hablamos un poquito de cada una de ellas. Y ahora sí, con Premium contaremos con diferentes tipos de análisis a realizar, como lo son análisis de movimiento, análisis estructurales, también la huella de carbono con SolidWorks Sustainability, entre otras herramientas como lo son también la parte de el routing, ¿no? Entonces vamos a entrar con la primera herramienta, que viene siendo el análisis estructural. Y pues bueno, el análisis de tensión lineal, como lo podemos llamar también dentro de SolidWorks Simulation, permite a los diseñadores e ingenieros validar de forma rápida y eficaz la calidad del rendimiento y la seguridad, todo dentro de sus mismos diseños, ¿no? Estrechamente integrado con el CAD, como veíamos, vamos a ahorita ver un pequeño ejercicio. El análisis de tensión lineal puede convertirse en un elemento habitual del proceso de diseño, ya que pues, nos ayuda a reducir costosos prototipos, que acaba con las repeticiones y demoras y ahorrar tiempo y costos de desarrollo, ¿sí? Entonces, lo que buscamos con este análisis estructural es analizar tanto piezas como ensambles, obtener resultados de tensión, factores de seguridad y desplazamiento mediante la parte del análisis de elemento finito, que es un cálculo matemático por ahí que hace de manera interna la herramienta. Y por último, ya generando todos estos análisis, pues bueno, permitirme a mí como diseñador
hacer un cambio en el diseño frente a diferentes escenarios, obviamente, y pues así mejorar la calidad de mis prototipos. Para este ejercicio vamos a tener este modelo, el cual pertenece ahí a lo que es una suspensión de un auto de carreras, a una barra de dirección, y le aplicaremos los siguientes parámetros, ¿no? Le vamos a aplicar una fuerza de 6 newtons y vamos a mantener los esfuerzos por debajo de los 150 megapascales. Les comento que el análisis estructural calcula tanto tensiones y deformaciones de las geometrías basándose en tres supuestos básicos, ¿no? Lo que viene siendo la pieza con la carga del producto estática, o sea, sin inercia, no vamos a tener fuerzas con inercia, y que tiene que ser constante a lo largo del tiempo, ¿no? Y el material tiene también una relación de tensión-deformación constante, que viene siendo la ley de Hooke, ¿no? Entonces, para esto vamos a trabajar con esta herramienta. Y bien, pues vamos a pasar ahora al ejercicio, en donde tenemos previamente esta pieza modelada, y lo primero que tengo que hacer para realizar este análisis es revisar si pues SolidWorks Simulation está activo, ¿no? Una vez que está activo, nos va a agregar una pestaña para simulación, en donde podemos crear un nuevo estudio. Por ahí podemos ver que vamos a encontrar del lado izquierdo el Picture Manager dividido, ¿no? Lo que viene siendo simulación y también lo que viene siendo el CAD. Lo primero que hay que hacer con SolidWorks Simulation es agregar conexiones. Podemos agregar conexiones virtuales, como si fueran tornillería, ¿no? En el caso de requerirlo, sin tener que modelarlo. Así que, pues bueno, vamos a poder simular todo un sistema dentro de SolidWorks sin tener que simular varios componentes. No solamente tornillería, podemos ahí lo que viene siendo resortes, también lo que vienen siendo valeros, etcétera, hasta puntos también de soldadura, ¿sí? Pero bueno, vamos a mantener esta pieza sencilla. Vamos a agregarle solamente lo que vienen siendo features, o que vienen siendo las fijaciones de la pieza. Como podrán ver, podemos agregar geometrías fijas, podemos agregar por ahí rodillos o conexiones de tipo de bisagra, ¿no? Inclusive tenemos por ahí también lo que vienen siendo referencias más avanzadas. En este caso voy a utilizar el de bisagra y voy a utilizar los barrenos de lo que viene siendo la tornillería, ¿ok? Por ahí vamos a ver flechas en color verde indicando la dirección de la fijación, ¿ok? En cada uno de los barrenos, y voy a agregar una relación más en la cara de nuestro modelo, y como podrán ver también ahí, la herramienta de simulación nos ayuda visualmente a saber qué tipo de fijación voy a agregar, ¿no? Esto es de bastante ayuda. Nos podemos guiar mediante las imágenes que nos aparece ahí en el Property Manager, y voy a seleccionar la cara de nuestro modelo. Entonces ya tenemos lo que vienen siendo las fijaciones del modelo. A continuación, bueno, lo que busco es agregar las cargas a mi modelo. Okay. Dentro también de SolidWorks podemos agregar no solamente cargas, también vamos a buscar ahorita el material, ¿sí? Si nosotros ya teníamos un material en nuestra pieza, cuando la modelamos, automáticamente va a jalar ese material SolidWorks Simulation. Si no lo teníamos, pues bueno, lo podemos agregar directamente aquí desde la herramienta. En este caso ya tenía material, simplemente les comento, vamos a agregar lo que es la fuerza. Podemos agregar torque, presiones, gravedad, temperatura, etcétera. En este caso, la fuerza la voy a agregar en esta cara esférica, y le voy a agregar también una dirección para que la fuerza tenga una dirección, y ahí voy a comentarle que quiero los 6.000 newtons, y vamos a aceptar los parámetros. Entonces ya tengo las fijaciones, ya tengo las fuerzas. Lo único que me faltaría para poder yo correr este análisis sería la parte del mallado, ¿sí? Que es la parte del modelo matemático que les comentaba,
de análisis de elemento finito. ¿Sí? Entonces, para ello, pues bueno, puedo darle ahí clic derecho donde viene la parte de la malla y generar lo que es la malla. Obviamente, SolidWorks siempre nos va a dar la opción de crear una malla por default. Voy a intentarlo para ver qué tal. Y pues bueno, a simple vista parece que es una buena malla. Entonces voy a correr el análisis utilizando, pues bueno, dicha malla. Ok, y bueno, aquí en estos parámetros de malla yo puedo acercarme a un resultado mucho más realista. ¿Okay? Una vez que corremos el análisis, pues voy a generar ciertas resultados. Voy a tener resultados de estrés, voy a tener resultados de desplazamiento y también lo que son resultados de tensiones, ¿no? Aquí, mediante este plot o esta barra de colores, voy a poder ver dónde se localizan los esfuerzos dentro de mi pieza e inclusive también puedo ver los movimientos o el desplazamiento que pueda llegar a tener mi pieza, obviamente en una escala exagerada. Por ahí también puedo incluir los valores máximos de esfuerzos que presenta la pieza para yo poder verla en la escala que tengo ahí en mi métrica, ¿ok? Y poder localizar si mi pieza va a fallar o no va a fallar dentro de lo que es el cálculo de simulación. Tengo punto máximo, punto mínimo, como podrán ver, y pues bueno, también puedo pasarme a la parte de probar, en donde yo puedo seleccionar ciertos nodos mediante cálculo matemático y así poder calcular o saber punto a punto los esfuerzos, ¿no? en cada uno de estos nodos, donde se va a presentar el estrés o el esfuerzo de von Mises mediante el material que nosotros le hayamos aplicado, obviamente. Como conocemos, SolidWorks trae los materiales ya con las propiedades físicas y a partir de ahí es como se calcula también este tipo de análisis, ¿no? El desplazamiento igual, vamos a contener ahí una métrica que, bueno, las unidades son en URRES para saber el desplazamiento de la pieza. Inclusive también podemos animar este desplazamiento, como les comentaba, que está un poco exagerado, y guardar esta animación en un formato AVI para una posterior, a lo mejor ahí, presentación o informe. ¿Sí? Y pues bueno, a grandes rasgos, estos son los resultados que nos puede tener la herramienta de simulación. Y también, ¿qué pasa si a lo mejor yo quiero cambiar los parámetros de malla de mi pieza? Pues es bastante sencillo, ¿no? Yo solamente tengo que meterme a los parámetros de malla, modificar el refinamiento y volver a correr el estudio sin ningún problema. O sea, esto no causa ningún ruido. Puedo yo generar diferentes escenarios, como les decía, modificar a lo mejor por ahí lo que viene siendo los materiales o modificar inclusive la geometría y volver a correr el estudio sin ningún problema. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos también trabajar con lo que viene siendo el factor de seguridad. Si yo quiero que mi factor de seguridad sea de 10, observen que en las partes o en las zonas con color rojo nos va a indicar en dónde no va a cumplir ese factor de seguridad la pieza, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos modificar ya sea la geometría, como les comentaba, o el material para cumplir este factor de seguridad. Y bueno, también podemos sacar lo que vienen siendo los detalles de la malla, en donde nos va a decir el tamaño de elemento máximo y el tamaño de elemento mínimo y la calidad también de la malla, ¿no? Como les decía, podemos generar otro estudio en base a otro tipo de malla, así que podemos generar varios escenarios
dependiendo de la pieza y de los parámetros que tengamos que darle a nuestra pieza, ¿no? Entonces, ¿cuáles como beneficios de la simulación? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la parte de la innovación del producto, porque podemos trabajar en los cambios de diseño en la parte de todavía del desarrollo de la pieza. Tenemos la parte de reducción de costos de desarrollo, ya que no estamos trabajando con prototipos físicos. Todo lo que hacemos lo hacemos de manera virtual. Tenemos también un correcto funcionamiento del producto, asegurándolo bajo esta validación que veíamos hace un momento, y con ello también agregamos mayor calidad y un valor agregado a los clientes que manejan este tipo de herramienta, ¿no? Eso fue la parte del análisis estructural. Recuerden que solamente vamos a poder hacer análisis estático lineal, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente herramienta, la cual es SolidWorks Routing, ¿ok? Electrical y Piping. En este caso, por el tiempo que tenemos, solamente vamos a ver la parte del tubing, pero igualmente trabaja bajo la misma parámetros, ¿no? SolidWorks Premium incluye esta herramienta para generar el trayecto de tuberías, tanto ya sea de tuberías o cables eléctricos, ¿no? Para el ensamble. Y bueno, el sistema de recorrido crea un tipo de subensamble especial que construye un trayecto de tuberías, tubos, cables eléctricos entre componentes, ¿no? Los recorridos incluyen carcasas de cables, ya sean eléctricos, fabricados, a lo mejor por ahí cables soldados, PVC, también puede trabajar con tubos flexibles, tuberías soldadas y empalmes asociados, ¿no? Cabe mencionar que esta herramienta pues está totalmente integrada dentro de SolidWorks, no vamos a tener que salir de la interfaz, y nos permite también algo bien importante, es una lista de materiales completa, contabilizando lo que vienen siendo las longitudes del cable o tubería, ¿no? Entonces eso es de gran ayuda también. Y por ahí tenemos una herramienta que nos permite generar el recorrido automático de estos trayectos, que ahorita vamos a poner en marcha. Entonces, lo que tengo en pantalla es un ensamble, pues bueno, al cual le faltan algunos componentes y secciones de tubería. Cambiaré el estado de visualización para mostrar una sección en específico en donde yo voy a trabajar. Y bueno, ¿dónde puedo insertar yo las piezas? Pues bueno, esto lo voy a tener dentro de la librería de diseño, en donde voy a ver algunos componentes ya ahí precargados como eléctricos, para HVAC, etcétera. Aquí yo puedo crear mis propias piezas y cargarlas. Lo único que tengo que hacer pues es navegar entre las carpetas y encontrar las piezas que yo tengo, ¿no? En este caso yo tengo bridas, codos, uniones en T, etcétera. Ubico la pieza que yo deseo y simplemente la arrastro hacia la parte en donde yo quiero que se integre con mi ensamble. Y aquí SolidWorks automáticamente va a reconocer la dimensión que yo necesito para agregar esa brida y que quede exactamente a como yo lo deseo, ¿no? A esto se le llama componentes inteligentes. Después solamente tengo que elegir el estándar y las propiedades que trabajar para generar la ruta. Y bueno, ya que hice esta parte en una de las terminaciones, podemos tomar este como el comienzo de la ruta. Voy a generar lo mismo, pero en el otro punto que va a ser el final de la ruta, ¿no? El final del recorrido. Y de la misma manera inserto la pieza y ahí tenemos lo que viene siendo el final del recorrido. Y ahora sí puedo utilizar el comando de autorrutear y activaré la opción de pues bueno, generar lo que viene siendo trayectos ortogonales para que nos genere componentes como codos en 90 grados, ¿sí? Y pues bueno, esto nos va a generar la ruta de forma automática, la cual pues bueno, en este caso luce bastante bien. Solamente es cuestión de modificar el trayecto, el cual esto lo puedo hacer de manera manual, no hay ningún problema para mejorarlo. Y si ven del lado izquierdo, en el Feature Manager, perdón, vamos a ver este trayecto como un subensamblaje que se acaba de generar, ¿no?
en esta parte ya sea con los dos componentes que insertamos y la parte del trayecto. Entonces aquí ya nada más es de verificar las distancias del trayecto que yo quiero para tener un correcto ruteo. Y bueno, voy a continuar. Ahora lo que quiero hacer es seccionar esta sección, ¿no?, que acabo yo de generar, este ruteo, perdón, el cual voy a empezar en esta parte, en esta brida, inserto una brida de la manera como lo habíamos hecho anteriormente, simplemente la arrastro y en esta sección de la tubería voy a generar aquí una conexión en T en donde va a continuar el trayecto. Simplemente igual la arrastro, puedo rotarla con la herramienta de Shift y igual me voy a el autorruteo y genero la ruta de manera automática. Aquí puedo cambiar la altura, puedo jugar con la altura para ver dónde se puede acomodar mejor. Y ahora sí me voy al selecciono los puntos que quiero unir y ahí está de manera automática generarme la tubería. Y pues bueno, cabe mencionar que esto es como un croquis en 3D, o sea, yo puedo agregarle por ahí relaciones geométricas y también modificarle las dimensiones, ¿no? Como si fuera un croquis en 3D común y cualquiera, ¿no? Bien, esto lo hice yo con lo que son las tuberías rígidas, pero también podemos trabajar con la herramienta de routing con tuberías flexibles como lo que vean aquí en esta sección en específico, en donde igual yo selecciono los componentes que deseo insertar, los coloco, ya nada más le digo de dónde a dónde quiero que vaya mi ruta y puedo generar este tipo de componentes, ¿no?, que vienen siendo tuberías un poco más flexibles. Bien, entonces esto fue la parte del routing. Vamos a continuar ahora con la herramienta de aplanamiento de superficies. Y bueno, ¿cuál es la aplicación o por qué utilizar el aplanamiento de superficies? Esta herramienta se utiliza mucho en artículos, ya sea que sean de cuero, para equipos deportivos, los diseñadores de calzado y otros productos que también se pueden fabricar como en fibra de carbono o de vidrio, ¿no?, que presentan formas complejas en base a superficies. Entonces, esta herramienta nos ayuda a aplanar esas superficies y a tener así yo una predicción del blank, de lo que viene siendo la superficie, ¿no? Las funcionalidades de despliegue avanzado de superficies de SolidWorks ofrece control y flexibilidad para aplanar fácilmente estas superficies, no importa la complejidad, y pues bueno, eso lo hace de forma automática y aparte nosotros podemos consultar si esta superficie al momento de aplanarla se va a deformar, ¿no? Entonces, esto también es de gran ayuda. Y si es así el caso de que se llegue a deformar, podemos agregar lo que vienen siendo alivios para evitar esa deformación en nuestra superficie. Entonces vamos a ver el ejemplo. Tenemos esta pieza, esta superficie orgánica, si pueden ver, tiene una curvatura. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la superficie que quiero aplanar. ¿Dónde está el comando de aplanar superficie? Lo vamos a encontrar en la pestaña de superficies. Selecciono la sección en específico. Después selecciono un punto o una arista que me va a ayudar ahí como referencia de aplanamiento. ¿Okay? Para ver el resultado, ahí te lanzo una previsualización. Y además yo puedo agregar entidades. Por ejemplo, si yo tengo estas calcomanías y que también tienen esa curvatura, pues bueno, yo quiero proyectar esas calcomanías también a lo que viene siendo mi superficie aplanada, ¿no? Entonces, también puedo seleccionar entidades y así traerme esa información junto con la superficie. En el Feature Manager vamos a ver esta superficie que se acaba de generar, ¿okay? Y a la cual nosotros podemos darle al comando de isolate para verla individualmente, para aislarla,
y ahora sí generarle lo que viene siendo el análisis de deformación. Como podrán ver, también nos aparece del lado derecho una barra o una estatus de colores en donde puedo ver que precisamente sí se va a presentar la deformación en las partes exteriores, ¿no?, de la superficie. Entonces, ¿cómo puedo arreglar esto? Lo que tengo que hacer es regresarme a la operación de aplanar superficie y por ahí vamos a tener la casilla de generar estos cortes para alivios. Entonces, simplemente inserto dos líneas, en este caso ya las tenía previamente croquizadas, selecciono las líneas y ahí es donde me va a generar esos alivios. Vuelvo a correr el análisis de aplanamiento, de deformación, perdón, y voy a ver ahí que, pues bueno, ha mejorado bastante la parte de la deformación de la superficie. ¿Sí? Entonces es una herramienta bastante útil. Y ya por último, si yo quiero pasar esta pieza a una máquina de corte, ya sea láser o chorro de agua, etcétera, pues bueno, lo puedo exportar a lo que es un formato de XF o DWG para tener lo que vienen siendo los trazos como están viendo en pantalla y así ya tener el blank de la superficie. ¿Okay? Vamos a continuar ahora con la parte del análisis de movimiento, en donde, bueno, SolidWorks Premium para licenciamiento CAD nos incluye esta parte del análisis de movimiento que resuelve, pues bueno, la parte del movimiento basado en tiempo para problemas dinámicos y cinemáticos de cuerpo rígido, ¿no? SolidWorks Motion traslada a los diseñadores para que generen dentro del entorno CAD un cálculo físico real de las fuerzas y de los movimientos de los ensambles, ¿no? Ya esto contando lo que vienen siendo fuerzas externas o cargas internas como son motores, resortes, amortiguadores, etcétera. Y bueno, también una de las ventajas de utilizar este tipo de herramientas es generar la información que típicamente se recolecta a través de pruebas físicas, como las fuerzas en articulaciones o el consumo de energías, y también es posible determinar el tamaño de motores y actuadores mediante esta herramienta, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a pasar ahí a SolidWorks, en donde les digo que esta herramienta de SolidWorks Motion también es un complemento, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al estudio en movimiento y queremos hacer un estudio sin previamente activar la herramienta, solamente nos va a permitir hacer un estudio básico de movimiento, el cual no se asemeja mucho a la realidad, es más como un videojuego, porque no voy a tener parámetros ahí de fuerzas, ni nada de eso en cuenta. O sea, voy a ver el puro movimiento, pero pues no voy a poder predecir o hacer cálculos. Esto no es de ayuda para el tema de ingeniería. Entonces, activo la herramienta de SolidWorks Motion, el complemento, y ahora sí me permite hacer un análisis de movimiento basado en tiempos. Aquí yo voy a poder generar este análisis y puedo insertar, como les comentaba, ya sea motores, por ahí resortes, también hay actuadores, aplicar fuerzas, contactos. Es similar a la parte del análisis estructural, pero aquí vamos a ver el movimiento y calcular también esfuerzos requeridos y inclusive podemos sacar el consumo de energía que se va a necesitar para el motor, ¿no? Puedo agregar también gravedad para darle un mayor realismo al cálculo que vamos a generar. Entonces, lo primero que voy a hacer es generar o agregar un motor, el cual va a ir aquí en la parte del pistón. Le voy a decir que va a ser un motor o un actuador lineal y selecciono las caras en las que yo quiero que afecte este motor, ¿no? En este caso va a ser un actuador de forma no va a ser de oscilamiento, sino que yo le voy a agregar ahí puntos de información para que me dé ya sea puntos máximos y mínimos de lo que viene siendo la apertura del pistón, ¿no? Aquí agrego yo los valores para
decirle cómo es que yo quiero que se comporte este motor o este actuador de forma lineal. Ok, aquí voy a tener las diferentes gráficas. Puedo agregarlo de esta manera, ya sea en base a desplazamientos o puntos de oscilamiento. Ok, vamos a continuar y ya tengo el primer actuador por ahí o motor lineal. Después me voy a ir a la parte de agregar la fuerza. Vamos ahí a poner una fuerza de 200 newtons para simular el peso de una persona y para ver si el motor que nosotros le acabamos de insertar a este componente va a soportar dicha fuerza de 200 newtons, ¿no? Entonces ponemos que la fuerza es negativa o es contraria a la parte del motor lineal o el actuador. ¿Okay? Y ahí vamos a poder apreciar el movimiento que va a tener este ensamble, ¿no? Esta camilla que vamos a tener. Y no solamente vamos a tener lo que es el movimiento, ¿no? Que previamente estoy cambiando de pestaña porque en una ya tengo lo que vienen siendo las relaciones de posición, ¿okay? O los contactos. Y bueno, puedo tener también el movimiento y puedo tener los parámetros eh, de los motores, ¿sí? De los esfuerzos que van a tener. Okay, aquí yo puedo jugar con la barra de tiempo en la parte inferior de SolidWorks, en donde aquí yo le puse que va a ser un movimiento o esa carga se va a aplicar en base a 2 segundos. Entonces, bueno, ahora yo quiero sacar los resultados, quiero sacar un resultado de desplazamientos, velocidades y aceleración. Obviamente aquí acabamos de hacer un desplazamiento lineal y lo vamos a poner en el eje de Y, ¿no? Seleccionamos por ahí un vértice o una arista que nos ayude como referencia y vamos a tener esta gráfica que vemos en pantalla en donde vamos a ver de forma gráfica el desplazamiento lineal, ¿no? En base al tiempo y en base a la distancia. Vamos a ver ahí el punto máximo de lo que viene siendo el desplazamiento del pistón y el final, el inicio y el final de la carrera, ¿no? Del pistón. Esto es en cuanto a lo que viene siendo la distancia. Pero también podemos tener otro tipo de resultados. Por ejemplo, ahora quiero un resultado de fuerzas para saber qué tanta fuerza necesita mi motor para poder generar este desplazamiento que veíamos en Y. Entonces aquí aplico en resultados la fuerza y aquí me va a decir que aproximadamente yo voy a necesitar 7000 newtons para hacer este desplazamiento en Y. Un motor de 7000 newtons para poder yo generar este desplazamiento en Y. También dentro de esta herramienta de Motion, para hacerlo un poco más realista, puedo agregarle lo que viene siendo fricción, ¿sí? Obviamente en cada una de las uniones que yo tengo por ahí, ya sea por pernos o por tornillos, voy a tener una cierta fricción, ¿no? Entonces yo puedo agregarle este tipo de relaciones que nos van a ayudar a tener un cálculo mucho más preciso también de lo que viene siendo el motor de nuestro mecanismo. ¿Okay? Agrego las fricciones, vuelvo a correr y así tengo una predicción también mucho mayor de lo que viene siendo el motor. ¿Okay? Para calcular la energía, cuánta energía va a consumir mi motor para hacer este movimiento lineal, aquí está, son cerca de 860 watts lo que va a requerir mi motor para poder hacer este movimiento lineal en Y, ¿no? Todo esto mediante la herramienta de SolidWorks Motion dentro de SolidWorks Premium. Bien, vamos a continuar con la última herramienta, la cual es SolidWorks Sustainability, y vamos a hablar un poquito de ella para ver de qué es de lo que trata esta herramienta. Esta herramienta nos permite sacar o evaluar la huella de carbono
que va a tener ya sea nuestras piezas o nuestro ensamble, ¿no? Es el impacto ambiental de nuestros componentes. Esta herramienta, aparte de tomar en cuenta los materiales con los que se va a fabricar la pieza, toma en cuenta los medios de transportación, porque nosotros sabemos que no es lo mismo si nosotros fabricamos la pieza en México a que nosotros la exportemos de otro país, ¿no? Por ejemplo, China. Entonces, tenemos que tener en cuenta los medios de transporte y las distancias entre entrada de materias primas. La herramienta también es un análisis que se hace totalmente integrado dentro de SolidWorks, y lo que nos genera esta herramienta es poder yo jugar con los materiales en base a sus propiedades mecánicas y así poder yo seleccionar un material que sea mucho más amigable con el medio ambiente. Si estaba fabricando una pieza a lo mejor con un acero, pues puedo cambiar yo el material que se acerque a lo que yo deseo o a las propiedades físicas con las que yo necesito contar, y que sea a lo mejor o inclusive mucho más barato, ¿no? que con el material de acero con el que estaba anteriormente. ¿Okay? Pero va a ser mucho más ecológico. Toda esta información que yo haga de cambios de materiales, etcétera, me va a generar el reporte, ¿okay? Comparando los materiales. Después yo puedo personalizar y configurar las entradas de datos, ya sea el proceso de manufactura con el que se hace la pieza, los valores contenidos reciclables, y por último también yo puedo actualizar la base de datos en base a nuevos materiales y procesos para ayudar también así a un diseño mucho más ecológico, ¿no? Dentro de SolidWorks Sustainability. Les comento, este también es una herramienta de simulación, pero es para la parte ecológica de nuestros diseños.